Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, este sábado a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, ¿vale? También, cariño, a partir del lunes 16 voy a estar ausente un par de semanas. Te pido por favor que mires los videos pasados. ¿Por qué? Porque voy a entrar lo que es a una intervención quirúrgica. Entonces voy a necesitar recuperarme. Y también envíame toda la buena vibra, cariño, ¿vale? Una cadena de oración no vendría mal el día domingo, porque la operación es el lunes, ¿vale? Muy bien, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros. Con mucha fe. Un poquito de agua. A ver, vamos a ver, cariño. Muy bien. Mi querido Virgo, si a lo mejor de repente me dice Richard, llevaba una temporada en la cual tenía mucha inestabilidad, a lo mejor de repente inclusive en algún momento has sentido la palabra soledad, ¿vale? En algún momento de repente es como si, aunque estés rodeado de gente, aunque a lo mejor de repente has logrado muchas cosas en tu vida, en algún momento te sientes como un poco solo, un poco sola. Pero sin embargo, yo lo que he podido visualizar con el cuenco tibetano es como una rueda, cariño. Y la rueda en el tarot está representado lo que es a la fortuna, está representado lo que es al avance también. Sé que a lo mejor de repente me dice Richard, ¿de qué sirve de que yo logre cosas en la parte material cuando no soy feliz lo que es en la parte sentimental? Todo va a llegar, cariño. Todo va a llegar, nos dicen aquí las energías. Tú no te sientas mal, porque estoy seguro que va a llegar una persona que es ideal para ti. ¿Sabes qué es lo que pasa, Virgo, muchas veces? Y esto lo pasa mucho, especialmente a las personas que son muy seguras. Y da la casualidad que mucho a las mujeres, ¿vale? Pero seas hombre o mujer, mayormente las personas que están solos, que están solas, son personas seguras de sí mismo. Son personas que saben lo que quieren. O son personas que están progresando, que están evolucionando. ¿Por qué? ¿Por qué esa soledad? Porque mayormente tienes la mala suerte que te topas con personas que a lo mejor son inseguras o con personas que a lo mejor piensan que estando contigo por interés, que puede ser el caso, van a lograr mucho, pero se dan cuenta que se han topado con una persona que sabe lo que quiere. Y tú sabes lo que quieres, Virgo. Muchas veces, Virgo, y esto lo pasa mucho a las mujeres, siento decir, caballeros, que el machismo existe. Cuando hay una mujer que está progresando, cuando hay una mujer que tiene más ingresos o un cargo más importante que un hombre, empiezan los problemas en esa pareja, en esa relación. O simplemente esa persona o ese hombre que te gusta se aleja. Y eso también puede pasar viceversa. A lo mejor eres un hombre que está progresando, que está evolucionando, una persona segura, pero te topas con una persona que lamentablemente trae dudas, inseguridades en su vida y empiezan los problemas, cariño. Pero esto no quiere decir, Virgo, que tu vida siempre va a ser así. No, todo tiene un porqué, todo va a llegar, las cosas buenas se hacen esperar, cariño. Siento mucho porque siento la energía de soledad. Muchos de vosotros de repente inclusive puedes estar rodeado de mucha gente, puedes tener hijos, puedes tener de repente a tu pareja, pero sientes soledad. Es como que hay algo que todavía falta cubrir ahí, una insatisfacción. Puede ser la insatisfacción inclusive de que tú has renunciado a algunas cosas por la familia, por ellos. Puede ser esa insatisfacción. Es esto, cariño. Yo te aconsejo, Virgo, siento un Libra, no sé por qué. Si lo menciono signo sin querer es porque es la energía que está aquí. Yo te aconsejo que desde este momento, si tú lo quieres, empieces a ser tú mismo. Empieces prácticamente a apostar por lo que realmente tú crees que es correcto en tu vida. No, que no te dé pena.
Que no te dé pena si esta persona le gusta o no le gusta. Porque si no, cariño, siempre vas a tener como una insatisfacción dentro del corazón. Dentro, ¿vale? Es muy importante. Siento la energía también que muchos de vosotros están sufriendo por una persona con la cual simplemente no se pone en contacto, o que a lo mejor de repente vosotros han tenido una discusión, o esta persona pues pasa de ti, te ignora. Yo lo que puedo percibir que esta persona también está como a la expectativa que tú digas algo. Pero quieres que te sea sincero, cariño, en estos momentos no es oportuno que te pongas contacto con esta persona. Porque yo noto su energía como un poco arrogante, sea hombre o mujer. Como que dice, Virgo tiene que ser la primera persona que se comunique conmigo porque yo no lo voy a hacer. Deja que se baje un poco de las nubes, deja que aclare sus ideas. Porque no vaya a ser que tú, con toda la buena fe, te pongas en contacto con esta persona y lo único que vas a recibir es un portazo en la cara. ¿Por qué? Porque tienes energía de arrogante, ¿vale? Tienes que hacer caso también de tu intuición. Si tú me dices, Richard, yo soy del error, pues entonces comunícate, porque tú has sido del error, no la otra persona. Te voy a dar signos. A ver, vamos a ver, Virgo, ¿qué nos quieren decir? Me sale otro Virgo, me sale lo que es un Capricornio, otra vez Virgo, Libra, te lo había dicho, Aries, un hito más, y Tauro. Vamos a continuar, te enseño las cartas, voy a darte lo que es iniciales, a ver qué me quieren decir. Uy, te sacó todo el abecedario. La letra W o M. Y me lo volvió a reafirmar. Me lo volvió a reafirmar. La letra Q. La letra D. La letra H. La letra O. La letra V. La letra K. Y la letra J. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot. No, un mensaje de los arcángeles. Es muy importante para ti, Virgo. Vamos a ver. Dice, armonía relacional. Nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados. Ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución. Te enseño las cartas. Veo, cariño, que, por eso te digo, yo veo que tú vas a empezar a ver el mundo con otros ojos, cariño. Yo veo, Virgo, que no te sientas solo, no te sientas sola, porque todo se va a poner en orden. Todo va a estar en armonía, cariño. No te sientas solo ni sola, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen ahora lo que es el tarot arcano. A ver, vamos a ver, cariño. Me sale la carta del juicio. Siento, Virgo, que la parte espiritual. Siento que tus ángeles, tus guías, o siento que muchos de vosotros van a empezar algo nuevo. Hay un cambio, hay un renacimiento entre vosotros. Mira, hay un cambio, un renacimiento. La carta del emperador es seguridad, cariño. Yo creo que a lo mejor de repente me dice Richard, el cambio que quiero hacer ya no va a ser por los demás, sino por mí. Y eso es magnífico, cariño. Eso es precioso, eso es perfecto. Veo que también muchos de vosotros van a tener la oportunidad. Va a llegar una persona nueva a tu vida. No me habla por el momento del pasado, pero sí de una persona nueva en tu vida. Esta persona nueva es una persona que puede ser muy madura, aunque sea menor que vosotros. Esta persona te va a dar la oportunidad de repente de esa relación que tú tanto has estado buscando. Si tu problema está vinculado a lo que es en la parte económica, muchos de vosotros van a tener también la oportunidad de firmar un contrato o de tener de repente un trabajo nuevo con contrato. Porque tengo la carta del juicio y tengo la carta del emperador. Vamos a continuar, cariño. Tenemos aquí también lo que es la carta del 10 de espadas, la carta de la templanza y tenemos aquí lo que es la carta del ermitaño. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente me dice Richard, esto ya lo estoy pasando, esto ya lo estoy viviendo ya. Como que me dice Richard, es como si tú estuvieras pensando en la otra persona en estos momentos, ¿vale? Hay un grupo que está pensando en la otra persona, hay otro grupo que va a hacer las cosas por sí.
Tú sabes que tú vas a sentir, o tú sabes que esta persona que viene a tu vida es verdadero o es verdadera. Tú sabes. Pero sin embargo, creo que todavía tienes la esperanza de que la persona que a lo mejor en estos momentos te ignora, o la persona que tú no sabes nada de ellos o de ellas, se ponga en contacto contigo. Y para muchos de vosotros, de repente me dice Richard, hace tiempo ya lo hubiera mandado a rodar. Hace tiempo ya le hubiera dicho, mira, coge tus 4 trapos y vete. Pero yo siento aquí que a lo mejor de repente me dice Richard, si yo agacho la cabeza, si yo prácticamente sigo pensando en esta persona, no tan solo es por mí, sino porque también existen hijos, cariño. Porque existen hijos. O que el otro punto, ¿por qué de repente te da un poco de tristeza, de temor? ¿Te sientes mal? A pesar que te va a llegar una oportunidad de un nuevo amor para vosotros, soltar esa energía del pasado. Porque no es una energía cualquiera, no. Es una persona que a lo mejor de repente tú la has conocido desde tu infancia, en el colegio, en el instituto, en la universidad. Puede ser que inclusive me dice Richard, cuando yo estaba con él, cuando yo estaba con ella, las cosas eran de armonía. Yo conozco todos sus deseos. Yo con esta persona puedo ser yo mismo. Y por eso te da pena, te da tristeza, cariño. Te da tristeza. No es una energía cualquiera, no. Aunque a lo mejor de repente esta persona se ha portado muy mal contigo, aunque a lo mejor de repente esta persona ha hecho lo que ha hecho contigo, no es una energía cualquiera. Tú sientes que a lo mejor me dice Richard, mi corazón me dice que todavía hay algo que rescatar, que todavía se puede rescatar. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? No todo lo que te dice en la lectura puede estar reflejado para ti. Somos miles. Tenemos aquí también la carta de la Reina de Pentáculos. Algunos de vosotros de repente aceptó que esta persona ya empiece su nueva vida, su nuevo comienzo. Algunos de ustedes. O tú de repente aceptaste que tienes que hacer tu nuevo comienzo, tu nueva vida. Una nueva relación, una nueva historia. Ellos también, ¿vale? Al igual como a ti te está pasando, que a pesar que a lo mejor tienes una relación formal, inclusive hijos, puede ser, pero todavía en tu cabeza, en tu mente está el recuerdo de esa persona que es especial para ti. No vayas a pensar que esta situación solamente te pasa a ti, también le pasa a ellos, también. La carta del 7 de Pentáculos me dice, en el futuro, no me dice que sea ya, pero en el futuro tú vas a recibir algún tipo de mensaje de contacto o las energías van a conspirar para que vosotros dos tengan un encuentro, pero me habla de futuro. Te voy enseñando las cartitas, para que tengan un encuentro. Este encuentro va a llevar a un nuevo comienzo, porque tenemos aquí lo que es la carta de la muerte, mira, renaceres. La carta del 3 de bastos, la carta también del paje de espadas, y tenemos aquí la carta del 8 de bastos. Pero veo que este comienzo, o esta proyección de futuro, para vosotros, no es que el encuentro va a ser y tú vas a dejar todo lo que tienes a tu alrededor, no. Porque la carta del 3 de bastos, aunque exista proyección entre vosotros dos, esta persona no te mira de frente, está de espalda. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando en una carta una persona está de espalda, pueden ser por muchos motivos. Que esta persona tenga una relación, que esta persona tiene que divorciarse, que esta persona está en la distancia también. Pero a pesar que existe este bloqueo, a pesar que existe esta parte negativa, por llamarlo así, la comunicación va a seguir entre vosotros, o vosotros van a tener una comunicación, a pesar que para algunos de ustedes va a haber dudas, porque tenemos la carta del paje de espadas. Pero la carta del 8 de bastos me dicen también, deja que las cosas prosigan, déjate llevar, no estés buscando cosas desesperadas, no estés buscando de repente ya un compromiso, o que tú renuncies a algo, o que esta persona renuncie a algo, llegado el momento. Porque mira estas cartas, ¿vale? ¿Ves este personaje que te da la espalda? No puede entregarte lo que tú quieres.
cuando existe ese encuentro. No puede. La carta de la sacerdotisa, y tenemos aquí la carta de la torre. Vosotros, luego de un largo tiempo de comunicación, luego de un largo tiempo de contacto, por eso las cartas me dicen, deja que las cosas prosigan, no te compliques, vosotros se van a sentar a hablar de una forma madura, y esta vez va a ser definitivo. Definitivo. Esta conversación que ustedes van a tener va a llevar para qué. Si tú estás en pareja, para que una de las dos partes o los dos dejen la relación porque viene un cambio. Tengo la carta de la torre y la carta de la sacerdotisa. Si entre vosotros dos hay una distancia, vosotros se van a sentar, van a conversar para que una de las dos partes, seas tú o la otra persona, deje su centro de confort, deje su país, deje su ciudad. A pesar que a lo mejor de repente este cambio, esta transición no va a ser bonito, te soy sincero, no, porque tenemos la carta del caballero de espadas, que nos hablan de una armadura, que nos hablan de bloqueos, que nos hablan de enfrentamientos, de protección, porque mira esta carta, ¿vale? No va a ser bonito esa transición. Yo creo que inclusive de repente, así como la otra persona va a tener dolor porque tú lo dejas, o esta persona va a tener dolor por dejar su país, su lugar, da igual, tú también vas a sentir lo mismo, cariño. Tú también, ¿vale? Eso te va a pasar a ti. Pero luego el amor va a triunfar entre vosotros dos. Porque cierras con la carta de los enamorados. Cierras con la carta de los enamorados. Te estoy hablando prácticamente tu presente y tu futuro. Tu presente y tu futuro. Por eso que me dicen, armonía relacional. Nosotros los ángeles abrimos los corazones de todos los que están afectados. Ahora mismo las disputas y los conflictos están en vía de solución. Ya te he dado las pautas, ya te he dado las señales, cómo tienes que empezar a caminar, ¿vale? No vaya a ser que cuando venga el contacto, el acercamiento de esta persona, tú automáticamente exijas que termine la relación o a lo mejor de repente que deje su país, su trabajo, porque ahí lo vas a complicar todo. Déjate llevar, deja que esta persona se enamore más por ti, deja que tú también tengas las cosas claras para que luego vosotros dos se sienten y conversen. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver. A ver, ¿qué me dice economía? A ver. Vamos a ver, Virgo. Economía para Virgo. Economía. La carta de la rueda, la carta del carro, la carta del mago y tenemos la carta de la templanza. Tu economía está vinculado en un cambio o en un desplazamiento. Muchos de vosotros de repente van a tener que viajar al extranjero o muchos de vosotros su trabajo está vinculado que siempre están viajando. Porque tengo la rueda y tengo la carta del carro, cariño. O que a lo mejor de repente ese gran trabajo que tú estás buscando implica desplazamiento, no estás cerca de tu entorno. La carta del mago, la carta de la templanza al final también me dicen, puede ser que a lo mejor tú, cuando te llegue esta propuesta que implica desplazamiento, de repente tú lo rechaces o simplemente digas, Richard, voy a buscar algo que se adapte a mí, la cual es entendible. Porque si tú me dices, Richard, el trabajo está a 100 kilómetros, yo no tengo coche, tendría que buscar una habitación para vivir por ahí. Entonces no te compensa. Como ejemplo, tranquilamente de repente tú vas a buscar otras oportunidades. Cuando tú busques otras oportunidades, a pesar que esa oportunidad también es buena, te soy sincero, porque va a haber buena paga, vas a tener una segunda oportunidad de firmar un contrato cerca. La carta de colgado, la carta del ermitaño, y nos dicen, en ese sitio tú te vas a mantener por una larga temporada. Yo diría que inclusive vas a encontrar el trabajo que tanto quieres. Si tú me dices, Richard, yo estoy en un proyecto, yo estoy en un negocio. A mí me dicen, puede ser que a lo mejor de repente los socios o las personas que llegan para hacer el acuerdo de lo que es en la parte económica,
Puede ser que no te convenzan al 100% y tú busques otro tipo de ingreso o otro tipo de socios, pero al final lo vas a conseguir. En pocas palabras, la fortuna te va a llegar, pero creo que muchos de vosotros van a rechazar una oportunidad, ya sea por X motivos, pero al final Dios, el universo, te da otra oportunidad más. Muy bien, vamos a ver las características. A ver. Vamos a ver. Muchos de vosotros de repente están lidiando con alguien que puede ser de elemento tierra. Puede ser que esta persona sea delgado o delgada. Me dicen, de repente vosotros han coincidido en un gimnasio o en un sitio de deporte. Donde viven vosotros veo muchos pinos, muchos árboles. Puede ser que inclusive llovizna un poco, garúa que digo yo. Hay una persona que te ha pedido su libertad. O tú de repente estás pidiendo tu libertad. Tú de repente estás pidiendo divorcio. Muchos de vosotros están yendo con personas de piel blanca, cabello castaño o cabello rubio, entre largo y corto. Algunos de ellos de repente tienen boinas o una gorra. Puede tener también el cabello negro, más o menos entre largo y corto. Llevan una boina o una gorra. Puede ser que esta persona vive cerca de la playa, vive cerca del mar, en algún lugar cerca donde haya puertos. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que puede ser de rasgos afroamericanos o mulatos, es muy alto o es muy alta, pero tiene mucho orgullo, es un poco egocéntrico. Veo que los bloqueos lo pone esta persona, o a lo mejor me dice Richard, esta persona no quiere reconocer lo que es sus errores. Veo que esta persona de repente te pide tiempo, pero tú sientes que esta persona no reconoce sus errores, cariño, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ya sabes tu predicción de futuro. Yo creo que si tú lo sabes aprovechar, te va a servir, y si no, pues simplemente lo dejarás pasar. Bendiciones, Virgo, y te me cuidas. Hasta la vista. Gracias.